El título de la columna es Orientación, amplísimo, porque podemos hablar de las orientaciones de qué vamos a hacer para las elecciones, la orientación de qué podemos hacer para el Día de la Madre, la orientación, pero de muchas formas podemos ver esta palabra. Nosotros elegimos esta palabra orientación precisamente por lo contrario, por una desorientación que hemos podido observar. Yo les hablaba recién de los ciclos que se van cumpliendo en el ser humano, primero como un niño de una escuela, primario, secundario, terciario o universitario. Y esto de orientación viene a propósito de lo que observamos, la desorientación que tienen nuestros jóvenes que van a salir de la secundaria, no todos, pero creo que es una gran mayoría, de no saber qué es lo que va a hacer, o qué va a estudiar, o cómo lo va a poder hacer, o si lo va a poder hacer, o si van a haber recursos o no, si va a tener la capacidad económica fundamentalmente para hacerlo. Y sobre todas las cosas, algo que yo he observado en estos últimos tiempos, el tema de la vocación, que en muchos de los casos está ausente. Siempre dije que dentro de la currícula educativa debería existir, cosa que no existe, la orientación vocacional nivel medio, para que nuestros jóvenes vayan de alguna manera con tiempo, mirando, observando, preguntando, sacándose todas las dudas y orientándose a través de lo que puede ser su vocación, qué es lo que va a estudiar. Está aquello que los padres en otro tiempo decían, yo quiero que mi hijo sea esto, médico, abogado, contador. Y a veces los hijos, por que el padre tenía la condición económica, hacían eso, pero en muchos de los casos son profesionales que no se frustraron en la vida, pero sí con lo que a lo mejor se llama vocación, porque querían hacer otras cosas. Yo le contaba una anécdota a los jóvenes y le decía que conocía a un amigo profesional de la medicina que rezongaba porque el hijo quería ser chef. Y decía, quiere ser cocinero. Ese cocinero, después de muchos años, es orgullo de su padre, porque su padre se siente orgulloso de que su hijo sea chef. Y chef de un crucero que anda por allí, por los mares del mundo, y él trabajando en lo que le gusta por vocación y ganando muy buena plata. Y así como ese hay muchos ejemplos. Entonces por eso es que viene hoy este consejo, porque nuestros jóvenes van pasando sus etapas, sus ciclos, entraron a la escuela como púberes, luego empezaron a adolecer, es decir, les empezó a faltar muchas orientaciones, y por eso se llaman adolescentes, porque adolecen de todo lo que los docentes, los padres, los amigos puedan brindarle. Y finalmente terminan, no finalmente la vida, sino los ciclos, más que tienen que ver con el estudio, como jóvenes que van a estudiar algo. Y que deben tener no la incertidumbre de saber qué van a hacer, sino más bien el apoyo familiar, de papá, de mamá, de hermanos mayores, de familiares. Enseñarles a que tengan un proyecto de vida y luego vendrá el proyecto profesional. Que la situación económica no sea un tapón que no permita pasar a desarrollar todas las inquietudes o todos los conocimientos o capacidades que pueda tener ese joven para desarrollar en el tema estudio. Por eso que los famosos test que deberían hacerse o que se hacen, no son tan efectivos en el sentido de qué va a estudiar un joven. Hay instituciones privadas que sí tienen, pero son instituciones privadas que hay que pagar para hacer la orientación vocacional. Las estatales no. Hoy escuché en estos últimos tiempos muchas personas que decían o que agradecían a la educación pública. Sí, es verdad, en otro tiempo mucha gente se recibió en las universidades
del Estado y agradecen y son muy agradecidos. No necesariamente hay que irse a Harvard o a la Sorbona a estudiar, sino se puede hacer en las universidades públicas. Pero más bien son muchas las universidades públicas que no están tan cercanas a nuestros jóvenes, y hay otro tipo de alternativas, pero que los jóvenes por allí se equivocan porque no están orientados en el sentido de la vocación, de lo que quieren ser. Hoy hemos podido observar que la expectativa de nuestros jóvenes por allí no es tan grande, primero por la cuestión económica y segundo porque no tienen esa orientación que tendrían que haber tenido estas últimas posibilidades. El joven debe tener un abanico de posibilidades para ver, pero también dentro de ese abanico debe aparecer la vocación del joven, porque le podemos poner una mesa con muchas posibilidades de estudiar, pero si él no conoce su verdadera vocación, es como un recurso humano que se va a perder en la multitud o en el montón. Y hoy podemos ver lastimosamente que muchos de nuestros jóvenes eligen carreras como de docentes o el Instituto de Seguridad Pública, y no es verdaderamente lo que quieren, sino es lo que hay. Entonces, en esto de lo que hay muchos, y muchas veces no tienen la posibilidad tan fácil, a pesar de que hay reglamentos y todos, de poder ingresar a trabajar, porque fracasan en algo, y fracasan porque no lo están haciendo con vocación, sino con necesidad. Entonces, esta es una materia pendiente para quienes elegimos que nos gobiernen, para nuestros gobernantes, para los que fueron elegidos por todos nosotros, de que esta es una materia pendiente. Orientar bien a nuestros jóvenes para que elijan a través de sus talentos y sus vocaciones lo mejor que seguramente será después para un país, para una comunidad y finalmente para una familia. ¿Lo pensamos?